Muy buenas, mi nombre es Laura Medina y junto con mis compañeros Nuri González, Jessica Bravo y Vladimir Luna compartiremos con ustedes un tema que ha inspirado el mundo de la educación y es la educación popular, que ha sido pues inspirada en grandes pensadores y pedagogos como lo han sido Simón Rodríguez, pero más significativamente Paulo Freire, quienes desde su legado promovieron que la educación popular pues sea esa forma de enseñar y aprender, pero no como una simple estrategia para transmitir conocimientos, sino como esa forma de concientizar, de empoderar, de transformar la realidad y que promueva pues también una educación formadora de ciudadanos críticos, solidarios, conscientes en su papel en el mundo. Como bien lo diría pues Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Por eso el aula debe dejar de ser ese lugar donde el maestro habla y habla y habla y el estudiante solo escucha, para convertirse pues en un espacio de diálogo de saberes donde todos se comunican, donde todos permanentemente están enseñando, también aprendiendo, donde quien aprende pues también está enseñando. Entonces, pues desde esos grandes aportes de la educación popular a la pedagogía encontramos primero la contextualización. Esto significa que los procesos educativos se adaptan a la realidad social y cultural de cada comunidad. Por ejemplo, en zonas campesinas la alfabetización se vincula con actividades propias de la vida rural, como son la siembra y el cuidado de la tierra. Tenemos también un aporte importante como lo es el carácter ético y político. La educación popular aquí pues busca empoderar a las personas para que participen activamente en esa transformación de condiciones de justicia, de injusticias, perdón, de desigualdad. Aquí pues no solamente se enseña para que el estudiante apruebe un examen, sino para que aprenda a tomar la palabra, para que aprenda a proponer cambios, para que aprenda a actuar, para que genere ese pensamiento crítico, sociocrítico. Otro aporte importante es el método participativo y crítico, que se basa pues en una secuencia muy potente donde vamos a la acción, la reflexión, nuevamente a la acción, ¿sí? Va como ese ciclo, esa cadena, y eso permite que las personas pues no solo adquieran conocimiento, sino que también desarrollen esa capacidad de cuestionar, de construir alternativas frente pues a esos problemas que se presentan en su comunidad, en su entorno. Es a eso que llamamos nosotros comúnmente como resolución de conflictos. Otro aporte importante es la interculturalidad, que nos invita a reconocer y valorar la diversidad cultural, promoviendo ese respeto, ese aprendizaje mutuo entre las distintas cosmovisiones. Y finalmente tenemos la formación integral. Aquí pues toda esa teoría y toda esa práctica no pueden ir separadas. Se promueve pues que se aprenda para la vida, que el estudiante vincule siempre ese aprendizaje con lo que hay en su cotidianidad, con lo que ve en su contexto, ¿sí? En el entorno en el que se desarrolla, de tal manera que realmente sepa aplicarlo, que realmente pues pueda desarrollarse ese trabajo comunitario y con un compromiso real para la mejora de la sociedad. Por otra parte, dentro de las características del método de alfabetización para adultos que propone Paulo Freire, es importante tener presente que el proceso de alfabetización va más allá de la enseñanza de la lectura y la escritura. En esta etapa hay una fase introductoria previa de motivación y concientización permanente. Ahora bien, en esta oportunidad se tendrán en cuenta dos de las características del método de alfabetización para adultos. La primera es la integración del proceso alfabetizador en la realidad global del grupo. En esta característica, el material de enseñanza se elabora a partir de las investigaciones que se realizan en la comunidad, como también se tienen en cuenta todos esos aportes de los adultos que participan en este proceso tan importante. Es un material que debe contener información sobre su cultura, los problemas y las posibilidades socioeconómicas de la comunidad. La segunda característica que vamos a tener en cuenta es la actividad del grupo. En esta etapa se debe destacar que los grupos de adultos alfabetizados se les llama círculos de cultura. Estos círculos son la base, es considerada como esa unidad creadora del proceso, donde los participantes aprenden siempre de manera grupal, no individualmente. Es un equipo de adultos comprometidos con su aprendizaje. Lo fundamental de este proceso es el diálogo continuo. Aquí unos a otros se enseñan de manera consciente y responsable. Siempre están asesorados por un coordinador. Claro está que el coordinador actúa como un miembro más del grupo.
En el grado quinto, este enfoque se adapta partiendo de la realidad que viven los niños y las niñas en su entorno. Primero, el docente observa y conversa con el grupo para conocer su realidad, sus costumbres, sus problemas, sus palabras más comunes, la realidad de lo que él está viviendo. A partir de ahí, se eligen palabras generadoras, ejemplo, agua, familia, trabajo y qué significan para ellos. Con esas palabras se hacen actividades de escritura, de lectura, de diálogo y de reflexión. También se promueve el diálogo para que los niños puedan compartir y escuchar también las experiencias de sus compañeros. Además, se trabaja la concientización con el fin de que los niños comprendan qué pasa a su alrededor y de esta forma piensen en cómo pueden ayudar a su escuela y a su comunidad. Este enfoque fomenta valores como el respeto, la participación, la solidaridad y el pensamiento crítico en los estudiantes. Y también pueden incluir herramientas digitales y temas actuales sobre el mundo. En resumen, el método Freire en primaria significa enseñar con sentido, conectando el aprendizaje con la vida real de los estudiantes y ayudándolos a ser más conscientes, activos y responsables. Teniendo en cuenta una de las características de este método, la cual hace referencia a la actividad de grupo, podemos aplicarla con estudiantes de quinto grado de primaria teniendo en cuenta los siguientes aspectos. El primero, transformar el aula de clase en un círculo de cultura escolar. Quiere decir disponer a los estudiantes no de la manera tradicional, sino en círculos o que formen pequeños grupos para que ellos puedan observarse, hablar y generar conocimiento. Otro es partir de los conocimientos que ya saben. Antes de iniciar, preguntar qué conocen o qué han experimentado sobre el tema que se vaya a tratar y esas ideas tomarlas como punto de partida. Otro es proyectos en equipo, diseñar tareas comunes donde los estudiantes tengan una responsabilidad para poder cumplir esa tarea. Otro aspecto importante es que el maestro debe ser un guía, actuar como un acompañante más, como un miembro del grupo más, hacer preguntas en vez de generar las respuestas. Esto provoca pues que los estudiantes reflexionen, pero no monopolizar la palabra, permitirles que todos se expresen. Finalmente, se debe hacer una reflexión sobre lo aprendido. Al final, invitar a los niños a pensar de qué aprendieron, cómo lo hicieron y por qué fue importante ese tema que se dio. De esta forma, los niños no solo aprenden contenidos, sino que desarrollan habilidades para pensar, colaborar y valorar su propia voz. En resumen, el método de Freire no solo alfabetiza, sino que empodera, forma personas capaces de leer el mundo antes que las palabras, fomentando una conciencia crítica y participación social. Muchas gracias.